Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos hablar sobre los pasos que podemos seguir a la hora de negociar. Los beneficios principales que nos aportará será fomentar actitudes de colaboración entre los miembros de la familia y ser capaces entre todos y todas de encontrar nuevas maneras de solucionar un mismo conflicto. Es importante que negociemos intereses en el ámbito familiar y no posiciones personales concretas de un miembro. Tenemos que tener en cuenta que la negociación se trata de situar a todos en el mismo bando y crear nuevas formas de consenso tomando propias decisiones. Se trata de conseguir crear un espacio neutral, tranquilo y confidencial donde poder llevar a cabo esta actividad. La metodología que hemos de emplear consta de 4 pasos a seguir. El primer paso es la exposición del problema, que servirá para obtener toda la información de la situación problema e interpretarla, haciendo participar a la totalidad de los miembros implicados. La segunda parte es la búsqueda de acuerdos para llegar a un consenso que nos llevará a la solución del problema. El tercer paso es la elección de la solución que nos parezca más efectiva y eficaz, consensuada entre todos los miembros de la familia. Y por último, poner la solución elegida en práctica. Es necesario que también tengamos presente qué condiciones básicas deben darse para una buena conciliación. Primero, que todas las partes estén en frío y puedan hablar y escuchar con calma. Saber pedir perdón y hacerlo si es conveniente, evitar malos modos a la hora de dirigirse a los demás miembros y estar dispuestos y dispuestas a ceder. Si no, no estamos negociando.